En Tamaulipas, en lo alto de la Sierra Madre Oriental, hay un hombre que decidió vivir solo en la montaña. Y hoy lo conoceremos. Bienvenidos a mi casa y viviendo aquí 70 años. Y les doy las gracias a ustedes, muchachos, por venir a visitarme. Para llegar con don Horacio recorremos parte de la Sierra Madre Oriental, la cordillera más antigua de México, entre plantas endémicas y vistas impresionantes, que nos llevarán a La Reja, una cima con una panorámica de las montañas que rodean a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. ¡Qué espectáculo, en serio! No me canso de decirlo. Es impresionante, es maravilloso. Denle una oportunidad a Tamaulipas. Imaginen pasar la noche ahí. Ahí abajo es donde vamos a dormir a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. Juntos vamos a apreciar un Tamaulipas del que casi no se menciona en los medios. Subimos a la Sierra Madre Oriental desde Ciudad Victoria, una cordillera que corre paralela al Golfo de México y se extiende por más de 1300 kilómetros, desde el norte del país hasta conectar con el eje no volcánico. Es una sierra de cañones, valles y barrancos. Aquí arriba el clima cambia en pocos minutos. La sierra funciona como una gran barrera, captura humedad del Golfo y en partes altas aparecen los bosques de pino y encino. Arrancamos el sendero en Pinosolo. Es un sitio al que mucha gente viene a acampar, hacer senderismo y observar aves. El plan es recorrer 11 kilómetros por la sierra de Pinosolo hacia La Reja. Aquí se llama Pinosolo porque hace muchos años había un pino en el cerro arriba que se miraba de lejos, pero pasó una lumbre y lo quemó y ya, pero se le quedó casi el nombre de Pinosolo y Pinosolo. Aquí viene mucha gente a hacer senderismo. Sí, suben viernes, sábado y domingo. Aquí llegan conmigo a saludarme y a hacer. Son las 7 de la mañana, nos encontramos en Pinosolo, estamos en los límites de Jaumabe y Ciudad Victoria, a una altura de 1640 metros sobre el nivel del mar. Vamos a hacer un recorrido de 11 kilómetros aproximadamente, donde vamos a bajar desde los 1600 hasta los 1400 y después vamos a subir hasta La Reja, 1800 metros. Nos dirigimos hacia el rancho El Tejocote, vamos a ir por la cima de la montaña, vamos a tener una vista muy hermosa de la Sierra Madre. En gran parte del camino vamos a poder ver Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Va a estar como por un lado Ciudad Victoria, también vamos a poder ver el símbolo del escudo de Tamaulipas, el Cerro del Bernal. Y aquí tenemos una hermosa vista del altiplano tamaulipeco, estos municipios como Jaumabe, Tula, Miquihuana, que están del otro lado de la Sierra Madre. La humedad del Golfo no llega, por eso que es un poco más seco, y encontramos una gran variedad de cactáceas. Qué belleza con la luz del amanecer en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y el municipio de Jaumabe, el corazón de la Sierra Madre. Y nos esperan unas horas muy bonitas caminando en la Sierra Madre Oriental, esta cordillera que empieza desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, cruza todos sus estados, Querétaro, Hidalgo. Qué bonita, tiene forma de corazón. Sheila, ¿ya habías venido a esta ruta? Ya. Está muy bonita, la verdad, porque te toca estar aquí en la Sierra Madre y conectar. ¿Eres la única mujer del grupo? La única que se despertó. La única que se despertó. La única que se despertó. Y mira, tiene su recompensa, ¿no? Con esta vista. Está hermoso. Somos nada. O sea, si lo piensas, está súper bonito. Aquí tenemos a esta especie de maguey, la cual es agave americana. Se utiliza para poder hacer la barbacoa de pozo.
en las comunidades ejidales de aquí de Tamaulipas. En esta parte del recorrido podemos encontrar un encinar, esa transición entre los encinares y pues los matorrales rosetófilos, que es usualmente donde se encuentran estas especies como los magueyes o también otras especies como el sotol, que son características del altiplano tamaulipeco. La verdad que el camino está bien bonito. Vamos por el filo de la montaña con unas vistas panorámicas y de allá arriba vamos a tener la vista hacia el Golfo de México, hacia la planicie costera, donde está mucho más verde, pero también del altiplano tamaulipeco, que es del otro lado de la montaña. Lo que me impresiona es la diversidad de vegetación. Aquí tenemos el encino, luego tenemos un pino. Sí, también hay pinos en Tamaulipas, coníferas, porque aquí en invierno puede llegar a temperaturas de -0 grados. Hay marcas a lo largo del camino. Tenemos aquí listones naranjas, entonces va a estar muy bien y muy tranquilo y muy seguro. Aquí atrás de mí podemos observar varias especies de encinos que usualmente las encontramos en un porte arbóreo muy grande, pero en esta área, como estamos en una ladera en donde el viento pega directamente en ellos, pues los encinos no crecen mucho, se quedan chaparritos. Puede llegar a caer agua-nieve en los meses de enero, febrero, que son los meses más fríos del año aquí en Tamaulipas. Aparte, por la calidad del suelo, aquí tenemos un suelo que es muy rocoso y estas especies pues necesitan de un suelo más rico para poder crecer en un porte muy grande. Aquí tenemos un hermoso encino. Estamos pasando por una sombra de un bosque de encinos. En la Sierra Madre Oriental es uno de los árboles más comunes y es muy bonito, frondoso, tiene musgo en su corteza. Es tan refrescante estar aquí. Entramos, inmediatamente baja la temperatura y se siente una paz enorme. Está siempre como bien rico el clima por lo mismo de los árboles. Esta zona de la Sierra Madre forma parte del Área Natural Protegida Altas Cumbres, donde habitan especies clave para la conservación. Ese es el territorio del oso negro. Aquí en Tamaulipas tenemos los 6 felinos que hay en México. Entonces es un sitio muy importante, ¿no? Sobre todo aquí, que es un área natural protegida. Aquí puede haber jaguar, puma, puede haber el gato montés o el lince. También hay felinos pequeños como el ocelote, el margay. Es difícil que te los encuentres, pero puede pasar. Y siempre hay que tener mucho respeto hacia la fauna silvestre. Primera vez en este lugar, siendo tamaulipeco, todos deberíamos de venir aquí. Es muy bonito, es muy panorámico. Allá venimos, estábamos bajando todo eso y vamos por el filo de la montaña. Ya podemos ver Victoria del otro lado y la luz dorada del amanecer. Tu natal Ciudad Victoria. Oye, ¿eres orgullosamente tamaulipeca? Sí, muy feliz. La familia de mi mamá es de González. Tenemos el Cerro del Bernal. Entonces crecer con eso me hace muy orgullosa de ser tamaulipeca. La verdad está muy bonito. Y ya tenemos la vista de la ciudad, ¿no? La vista de la ciudad y hay un punto en el que se ve el Cerro del Bernal desde acá. Desde allá veníamos, desde donde están las antenas. Ahí abajo es donde dejamos la camioneta. Entonces hemos caminado todo esto. Y hay que echarle ganas. Ese es uno de mis puntos favoritos porque aquí podemos ver del lado derecho a la capital de Tamaulipas, la perra tamaulipeca Ciudad Victoria, y nos va acompañando ahí la mayor parte del camino. Podemos ver el altiplano, Jaumabe, y por allá, en algunos días despejados, he logrado tomar fotografías del Bernal, el símbolo de Tamaulipas. El Cerro del Bernal no es un cerro cualquiera. Lo que queda de su figura es el interior de un volcán antiguo de unos 28 millones de años.
es decir, un cuello volcánico que se endureció bajo tierra y quedó expuesto cuando la erosión fue desapareciendo las rocas superiores. El cerro también es llamado Bernal de Orcasitas y su altura ronda los 820 metros sobre el nivel del mar. Por su singular belleza forma parte del escudo de Tamaulipas. Algo que hace especial al Cerro del Bernal es que está separado y aislado de la Sierra Madre Oriental, una de las cordilleras más extensas de México. La Sierra Madre Oriental atraviesa varios estados. Comienza desde Coahuila, Nuevo León, luego se va a Tamaulipas y luego baja a San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y termina por allá en el Pico de Orizaba, el Citlaltépetl. Aquí en Tamaulipas se encuentran dos especies carnívoras emblemas de México, el jaguar y el oso negro americano, porque la sierra permite la riqueza de la biodiversidad al tener diferentes niveles. En la base podemos encontrar jaguares y en lo alto de esta sierra que se conecta con Nuevo León podemos encontrar el oso negro americano ya en el bosque templado o en el bosque de encinos. Ellos comen mucho las bellotas que da el encino. Hoy nos acompaña Claudio. Claudio es un biólogo tamaulipeco, nos va a explicar sobre la flora que hay en este gran estado. Lo que más me gusta es ver todos los ecosistemas que tiene Tamaulipas. Toda esta diversidad de plantas van formando comunidades que pues son sorprendentes porque así te puedes encontrar tanto por un lado plantas acuáticas y por otro lado plantas que son de ambientes secos. Entonces toda esta diversidad que tiene el estado para mí es muy impresionante, sobre todo en plantas como los magueyes, las yucas, incluso las orquídeas. A ver, Claudio, dime 3 ejemplares de flora tamaulipeca que te gusten mucho. Me gusta mucho la magnolia de Tamaulipas, la magnolia tamaulipana, el árbol de maple, que es Acer escuchi, también es muy bonito. Bueno, y el número 3, el chamal, conocido científicamente como Diona angustifolium. ¿Verdad que me dijiste que es un fósil viviente, verdad? Estas plantas son de la era de los dinosaurios. Increíble. Tiene millones de años. Bueno, y estas 3 plantas están presentes en la Sierra Madre Oriental. Desde la magnolia, el maple y el chamal, que es esta palma fósil. Entonces imaginen ese fósil viviente, esa palma que existe desde la época de los dinosaurios. Ah, y se me olvidó decirte que me gusta mucho la pata de elefante, que el nombre científico es Beocarnea inermis. Esta planta me gusta mucho porque crece en ambientes tropicales y forma unos bosques enormes en donde estas plantas llegan a alcanzar altitudes de hasta 20-25 metros. Y su tronco es súper grueso, por eso simula la pata de un elefante. Y es un contenedor de agua, o sea, en su tronco guarda mucha agua y así sobrevive la temporada de sequía. Podemos observar un huizache, el cual es una planta característica de los matorrales de aquí de Tamaulipas. Es una de las plantas más comunes, usualmente se utiliza para la leña. Ahorita está en floración, sus flores son amarillas y son redondeadas o circulares. Son parientes pues de los mezquites. Huele como entre manzanillas, ¿será? Sí, huele como a manzanilla. Huele súper rico y hay bastantes abejitas, mira ahí arriba. Es que debe estar como un poco dulce. Tienen néctar y lo ocupan las abejas para producir también la miel que producen en sus colmenas. Aunque esta podría parecer una sola flor, realmente es una inflorescencia que está compuesta de muchas flores pequeñitas. Esto ya es donde está formando los frutos. Y aquí podemos ver ¿Qué un es fruto. esta, no? Las varitas. La compré. Y las vistas nos siguen acompañando. El sendero nos permitió contemplar unas pequeñas biznagas floreando.
observamos algunas especies de cactáceas, más conocidos como biznagas también, que está en floración. Tenemos una flor morada, el género es Echinophosulocactus y pues es una especie muy bonita de admirar aquí. Es endémica de esta parte del altiplano, Tamaulipas, parte de Nuevo León, San Luis Potosí. ¿Y qué tienen estas plantas en lugar de hojas? Pues tienen espinas. ¿Para qué sirven las espinas? Esencialmente para protección, sobre todo contra animales como roedores. Acabamos de encontrar estas biznagas hermosas y somos muy afortunados porque las encontramos en su floración, una flor rosa con polen. Captamos a la abeja acercándose para obtener el néctar. Son súper bonitas. Recordemos que México es un centro de origen de las cactáceas a nivel mundial, al igual que Norteamérica. En este país donde se encuentran la mayoría de las cactáceas, y esta biznaga solo la vamos a encontrar en México. Así que cuando vengamos a protegerla, la vemos en su hábitat natural sin extraerla, porque son muy valiosas para nosotros. Podemos observar una yuca, que también se le conoce como palma de pita o pita. Sus flores se le conocen como chochas y las chochas son usadas en la cocina, sobre todo en esa parte de Tamaulipas, en donde estas plantas pues se utilizan para hacer algún guisado, no sé, a veces un huevito con chochas o chochas guisadas con tomate, cebolla, chile. Entonces es una planta muy utilizada aquí, les digo, sobre todo en el uso comestible. El área natural Altas Cumbres tiene cambios de vegetación muy rápidos, porque va aproximadamente de 400 metros a 2100 metros de altitud. En las partes bajas aparecen comunidades más secas, como el matorral espinoso tamaulipeco. Subiendo, el paisaje se vuelve más templado y el protagonista es el bosque de encino, que es la comunidad vegetal más extensa. Llegamos casi a mitad de camino y nos vamos a detener en este lugar muy bonito. Vamos a almorzar las típicas flautas victorenses, las flautas de harina. En otras regiones de México eso es un burrito, por eso es polémico. Nosotros aquí les decimos flautas. Traemos de frijoles con chorizo y huevo. Y como decimos, ¿no? Las flautas son de harina. Según yo, en mi entender, estos son un poco los hoyitos de la flauta, ¿no? ¿Qué? Y es el color de una flauta. ¿Qué tal está? Está muy buena, la verdad. 4 de la mañana hicieron las tortillas y ya se hizo la flautita. Mi hermosísima esposa Mariana, muchas gracias, mi amor, te amo. ¿Y a qué hora se levantó para hacerlas? ¿Hicimos a las 6 de la mañana? Desde las 3:30 de la mañana está haciendo las tortillas y el guiso. Ah, ¿ya hizo las tortillas de harina? Todo es hecho en casa. ¡Wow! Hay una competencia en todos los estados norteños del país de quién tiene la mejor tortilla de harina de México. Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León o Tamaulipas. ¿Cuál será? ¿Para ti? Para mí yo creo que la de Baja California. O Sonora también puede ser. Digan ustedes en los comentarios cuál es la mejor tortilla de harina de México, del norte del país. Amo las de Tamaulipas, pero he probado y no, es que las de Sonora algo, no sé, están muy buenas. Yo voto Sonora. Deliciosas flautas de harina de frijolitos con chorizo de Jaumave, el mejor de la región. Es un municipio que está a 40 minutos de la capital, Ciudad Victoria, donde hacen muy buen chorizo y otras cosas más ricas. Este chorizo pica, está muy muy sabroso. En el sotobosque vimos una bonita orquídea creciendo desde el suelo de la floresta. Aquí a mi lado podemos observar una orquídea terrestre. Su nombre científico es Avenaria floribunda. También hay orquídeas que crecen en el suelo. Aquí, como estamos en una zona que, aunque sí llueve, sigue siendo un lugar un poco seco, entonces las orquídeas que tenemos aquí en su mayoría son terrestres. Aquí tenemos un bosque de encino que particularmente es el hábitat ideal para esas especies. Tanto sus hojas como sus flores pues son todas verdes, tienen su encanto.
Vamos disfrutando el camino, está bien marcado, súper relajado entre los encinos y ya vamos a llegar a la reja. Nos faltan como unos 4 kilómetros de esos 11, pero pues sí está un poco pesado porque vamos cargando con la tienda de campaña, la bolsa para dormir y con el alimento para casi 2 días, entonces es muy buen ejercicio de entrenamiento. Lo que me gusta es que he encontrado varias personas que vienen a caminar, a hacer ejercicio, trail en la montaña, una ruta que es segura y que la gente la utiliza. Y si vienen, ya saben, dejar limpio, respetar el medio ambiente, dejarlo como lo encontramos, puro, prístino. En un punto está cansado porque está bien empinado, pero bien, si descansas está bien. Importante tomar agua. Sí, hidrátense. Y fíjate que ahorita no se siente tanto por el clima, pero imagínate venir en verano. ¿Qué tienes ahí? Es un opilión. ¿Qué es eso? Es un arácnido. ¿Es inofensivo? Sí, es inofensivo. No hace nada. Pero igual no lo agarres. De hecho, yo lo estoy molestando a él. Sí. Quiero que te muerda. Ay, ¿qué? No. Sí se parecía que me iba a morder, ¿sí viste? Sí parecía, sí quedó Parecía grabado. que me iba a morder. No, ya, bájate. Órale. Quiero que te muerda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde van? A la reja. ¿Van con don Horacio? Sí. Con Don Horacio. ¿Y qué tal la ruta? Muy bien, desgastante pero muy bien. Ahorita llevamos 16 kilómetros, vamos a hacer 26 kilómetros. Bueno, en todas las rutas me he sentido segura, de hecho he hecho rutas sola y muy bien. Trato de hacer un poquito de ruido para no sorprender a los animalitos porque de repente pues sí, qué tal si me encuentro algo. Y a mí no me ha tocado, pero sí hemos visto las huellas. Sí, oso negro. Sepan que los animales y los árboles, la naturaleza debe de cuidarse. Y cuando vengan no echen basura, por favor. ¿Usted de qué parte de Tamaulipas es? Ciudad Victoria. Uy, hay muchas montañas para venirse. La verdad están los Troncones, que es una ruta muy bonita porque ahí puede ir uno hasta donde quiera llegar, los kilómetros que quiera hacer y es segura. ¡Viva Tamaulipas! Aquí podemos observar una planta de laurel que se usa pues comúnmente para hacer tés, así que aquí llevamos un poquillo para hacer allá un tecito allá arriba. Aquí atrás de mí podemos observar un soyate que es de la especie Nolina nelsoni, una planta que se localiza también en los matorrales de zonas altas. Esta especie se utiliza en los poblados, en las casas, para hacer los techos como si fueran techos de palma, pero lo hacen con las hojas de estas plantas. Esto es pariente de la yuca en la familia Asparagaceae, que es donde están las nolinas, las yucas, los magueyes, los otoles y todas estas plantas que son típicas de zonas desérticas. La nolina o el soyate tiene una coloración verde azulada que es muy característica de esta especie. El soyate es de lento crecimiento, así que este individuo puede tener aproximadamente unos 50-60 años. Quiero que ubiquen las antenas del fondo. ¿Ya las vieron? Son como unas 3. De allá venimos. Mira, comenzamos aquí en Pino Solo y llegamos aquí, ya llevamos más de la mitad. Y vamos allá. Ay, no, todavía falta mucho. Desde altas cumbres se pueden ver otros picos de la Sierra Madre Oriental. Algo que me sorprendió ahorita es ver la bandera que se puede ver desde toda Ciudad Victoria. Esa está en lo alto de la montaña y es parte del batallón de infantería que está en la ciudad. Y allá subimos y tenemos unas tomas muy bonitas, épicas, con la bandera ondeando, con toda la ciudad detrás. Y lo que más me sorprende es que desde aquí se ve esa montaña muy abajo. Allá está a 800 metros sobre el nivel del mar.
y aquí estamos a más de 1600 metros. O sea, la diferencia sí es abismal, el doble. También en el fondo tenemos a la Sierra Chiquita, de las montañas más famosas de Tamaulipas, en San Carlos. Allá hay agave y está el famoso mezcal de Tamaulipas. Aunque no lo crean, este estado produce mezcal y tiene denominación de origen. Entonces, cuando vengan a Tamaulipas, prueben el mezcal de San Carlos. Yo sueño con ir allá. Y la montaña está llena de historia geológica. Gran parte de la Sierra Madre Oriental está formada por rocas sedimentarias marinas del Jurásico y Cretácico, cuando aún merodeaban los dinosaurios en la Tierra. Con el paso del tiempo, el fondo marino se levantó, creando este relieve tan accidentado. Todo es roca caliza. Estamos pisando un territorio de mucha riqueza geológica. Todo este lugar estaba en el fondo del mar. Hace millones de años, aquí era el mar de Tetis. Y varios estados, desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, estaban bajo el lecho marino. La Sierra Madre Oriental es la cordillera más antigua de México. Es la que primero se formó, la que primero se levantó. Están las rocas geológicas más antiguas de México. De hecho, esta cordillera, la Sierra Madre Oriental, es más antigua que el eje neovolcánico transversal, que son toda la serie de volcanes que atraviesan el ombligo de México. Más de 2000 volcanes, pero ellos son en la historia de la Tierra relativamente jóvenes. Tienen pocos millones de años. En cambio esto, desde el periodo Cretácico, cuando todavía existía dinosaurios sobre la faz de la Tierra, es decir, más de 65 millones de años. Vemos muchos indicios de ese antiguo mar. En las rocas vemos fósiles, había muchos organismos marinos como bivalvos, caracoles, pues la evidencia aquí está. Lo que antes era fondo marino ahora es habitado por coloridas biznagas. Claudio, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos una especie de cactácea, es una mamilaria. ¿Por qué mamilaria? Tiene mamilas. O sea, lo que es el tallo está cubierto por mamilas, que son todas estas como protuberancias que vemos aquí con las espinas. La característica principal de este género es que tiene una inflorescencia que forma una corona. Los frutos también se comen, tiene como que unos frutitos chiquitos rosas que son comestibles, son dulces. ¿Cómo vamos? Bien. El camino no está tan difícil, ¿no? No, está fácil. No hay tanta pendiente, lo disfrutamos, vamos tranquilos, viendo plantas. Para mí el camino es como lo más bonito. La reja es bonita, pero cada zona a la que llegas pues siempre hay algo que ver. Aquí tenemos un saltamontes, se le conoce como saltamontes perezoso. ¿Y por qué? Porque camina súper despacito. Es del género Taeniópoda. Probablemente es Taeniópoda tamaulipensis, que pues es una especie que se describió en una parte de Tamaulipas, de la fauna que tenemos en altas cumbres. Es totalmente inofensivo. Eso es como que de lo más grande que puede llegar, tal vez un poquito más grande. Su dieta está basada en plantas. Es una presa fácil, como es muy lento, pues no escapa y pues no vuela tampoco como tal. Sus alas no están diseñadas para volar distancias grandes. Las vistas que nos regaló la montaña de Ciudad Victoria me hizo recordar la historia de la ciudad que me vio crecer. Atrás tenemos a Ciudad Victoria. Ahora tiene más de 350,000 habitantes y es la capital de Tamaulipas. Se fundó el 6 de octubre de 1750. Imagínense, más de 200 años después de la caída de Tenochtitlán en 1521. Fue fundada por José Escandón. Él fundó la provincia del Nuevo Santander, que se extendía desde el sur de Texas hasta lo que hoy abarca Tamaulipas. Y la capital era la villa de Santa María de Aguayo, que se convertiría en Ciudad Victoria en 1825, después de la independencia de México, en honor a Guadalupe Victoria, el primer presidente de nuestra nación.
Hay una amenaza constante para los bosques de la Sierra Madre Oriental, los incendios forestales. Esta zona natural está amenazada por los incendios. Muchos de ellos son provocados por el ser humano. Y lo que sucede es que las coníferas, los bosques de la copa de los árboles, pues es súper inflamable. Sí, de hecho en bosques de pino o encino, sobre todo de pino, se originan por la resina que tienen los pinos. Aquí el último incendio que hubo, que fue en mayo del 2023, consumió aproximadamente 3.000 hectáreas, el 10% del área natural protegida. Y fue esto en el 2023. Dicen que el calor era tan insoportable que se podía sentir en Ciudad Victoria, allá abajo, a 300 metros sobre el nivel del mar, que es la altura en la que está Victoria. Y el incendio se veía en las montañas. El calor en Victoria era muy sofocante. Y esta contingencia ambiental provocó que la sociedad se uniera. Fueron cientos de personas de victorenses, incluso otros estados como Nuevo León, que vinieron a paliar el fuego en la Sierra Madre Oriental. Helicópteros de los militares inclusive, y pues mucha gente se unió, hicieron cortafuegos, así que cuando vengamos evitemos tirar la basura en el bosque. El bosque siempre va a tratar de recuperarse. Este fenómeno que se conoce como resiliencia, que es cuando un bosque llega a recuperarse. Y es lo que hemos visto aquí en la Sierra Madre Oriental, cómo el bosque se va regenerando. Si prestas atención vas a ver los troncos quemados, pero ya el dosel de los árboles se ve un verde esmeralda, que es lo que caracteriza a la Sierra Madre. En un bosque sano el fuego puede funcionar como un reinicio. Elimina material seco, reduce competencia y favorece brotes. Aquí tenemos unos encinos que pues prácticamente están casi muertos, pero está cubierto por muchas plantas epífitas. Las plantas epífitas, a pesar de que son plantas que viven sobre otra especie, en este caso un encino, no generan ningún daño a la planta, ya que sus raíces solamente se adhieren a la corteza y absorben el agua cuando llueve o cuando hay neblina. Las raíces de esas plantas están especializadas para poder absorber esta agua y poder sobrevivir en estos medios adversos. Aquí hay de diferentes especies, de diferentes grupos, como son las bromelias. También tenemos algunas orquídeas, helechos que son epífitos también. Y pues en general son las plantas que podemos observar en este tronco que está muy desprovisto de hojas de un encino. ¡Qué vista! Este es el verdadero Tamaulipas. Nos encontramos en el corazón de la Sierra Madre Oriental. Antes de juzgar un estado por lo que se dice en las noticias, por lo que se lee en los periódicos, tienen que darse la oportunidad de conocer lo que en verdad hay. Siempre las noticias malas van a sobresalir en el mundo porque son las menos usuales. Y es nuestro deber como mexicanos y como tamaulipecos demostrar lo bueno que tenemos. Su naturaleza exuberante, la bondad de su gente, su comida deliciosa. A veces me rompió. Hoy está hermoso, es idílico. Luego de unas horas caminando habíamos llegado a nuestra base, el Rancho El Tejocote, el lugar donde pasaríamos la noche rodeados de coníferas. Bienvenidos al Rancho El Tejocote. Ya llegamos. Está enorme esta piña, está más grande que mi mano, está enorme. Es de uno de los pinos que están aquí en la Sierra de Tamaulipas. Como cuando me dicen que en Victoria no hay nada. Oigan, y lo mejor es que estamos completamente solos. Pensamos que iba a haber gente, pero no. Miren. Solitos. Y eso que hay vuelos directos de Ciudad de México
a Ciudad Victoria. Hemos llegado al fin al lugar donde vamos a estar en el campamento, donde vamos a pasar la noche en la Sierra Madre de Tamaulipas. Aquí atrás de mí se encuentran dos especies de pinos, la cual es Pinus teocote y Pinus pseudostrobus, las cuales son especies que solamente se encuentran en México. Como dato curioso, México se considera como el centro de diversificación de especies de pinos, ya que de las 110 aproximadamente especies que hay a nivel mundial, la mitad están presentes en México. Y aquí viene lo más especial de esta historia. Aparece alguien que ya es parte de la montaña. Don Horacio. Vive en el rancho El Tejocote y es una referencia entre los senderistas que van a la reja. Don Horacio nos ofrece un vistazo de cómo es vivir aquí arriba. Bienvenidos a mi casa y viviendo aquí 70 años. Y les doy las gracias a ustedes, muchachos, por venir a visitarme. Pues yo soy el que cuida el bosque. Nací en Victoria y aquí me crié toda mi vida, 71 años ya. ¿Se mantiene bien el bosque? Sí, pues yo creo que el bosque y la naturaleza, el aire puro. Vivir aquí en el paraíso el rancho El Tejocote. Así se llama, rancho El Tejocote, por las plantas, porque aquí se da el tejocote por la naturaleza. Me gustan mucho los árboles, bastante. Abrazar los árboles con cariño. Por eso cuando veo un arbolito así chiquito, como uno que estaba ahí, lo pisaron y lo acomodé, le puse piedras para que él crezca ahí. El techo de la casa del rancho está cubierta por placas que datan de 1930. Esas placas, pues era un ingeniero que empezó a recoger la placa, pero son placas del 1930. 1930. Un techo súper curioso, una parte de la casa de Don Horacio tiene estas placas que datan de 1930, o sea, las fechas son de 1930. Qué buena forma de aprovechar el material y ahora es el techo de una casa que ha resistido varias décadas acá en la montaña. Ha aguantado huracanes del Golfo de México, el aguanieve. Esta celdita trae 3 focos. Te dura toda la noche la luz. Toda la noche. Pues aquí está la olla del café, ¿no? Aquí está la olla del café. ¿Qué es eso? Frijoles. Ya, pues, si no, ¿cómo vamos a vivir? ¿Y usted los hace? Sí, yo los hago. Sí. Yo hago los platillos esos. ¿Y estos huevos? Los que me traen los muchachos. ¿Y para lavar los trastes? En la tarja. Aquí vamos a estar aquí como estamos lavando. ¿Y el agua es del venero? Sí, agua de venero, manantiales. Ya ven, enseño su cocina. Sí. Aquí tengo la estufa esta ecológica. Eso me la trajeron hace poco. Me la mandaron del gobierno. Sí. Y acá su mesita. Aquí está la sentadera, mira. Y ahí se sienta usted a... Sí. Aquí o acá, donde sea. Aquí hay que estar bien campante, pues no hay más. ¿Y no pasa frío acá? No, fíjate que no. No, pues ya está un impuesto y que esté frío. No hay nada más para guardar las cosas. Ah. Mira. O sea, usted eso lo usa para guardar como su almacén. Sí, para guardar las cosas, sí. La comida, cosas, galletas, lo que sea. Aquí es para guardar la leche o algo. Ah, Mira, ¿no? aquí tengo más huevos, mira. ¿No tiene electricidad eso? No.
¿El comedor? El comedor, por decir, el comedor para recibir a la gente, porque es un comedor. Mira, sí, aquí nos tomamos el café, aquí almorzamos, cenamos, lo que sea. Bueno. Por eso hice este techo, pues para recibir a la gente que viene. Don Horacio realmente no vive solo. Comparte la montaña y su naturaleza con otros seres vivos. Hay oso negro, jaguar, y hay puma, y de toda clase de animales hay, zorras, mapaches, y venados, pues aquí los veo, aquí cruzan ahí para allá, y luego, no, sí, subió un oso, ahí hace pino. Esos tejocotes estaban llenos de fruta, y ahí tuvo todo el día, pero estaba grande el oso, no estaba chiquito. Ellos comen muchas frutas, ¿no? Sí, muchas frutas, y si hay una vaca por ahí, también comen la carne de la vaca, sea ya perderte como ustedes, se lo comen. Y ahí tengo fotos para que vean que no es mentira las cámaras que tengo. Todo. Ahí vienen las vacas. Todo, déjenla que se corra para allá que tiene. Vaquero de familia. Por tener animalitos acá y estar acá arriba de la sierra, desde que mi papá vivía. Pues yo uso chaparreras y sombreros y espuelas y todo. Saber echar manganas, enjaquimar un toro, hacer jaquimas y todo eso. Y a veces siembro papa también. Un pozo así, le echo tierra floja y ahí crecen las matas y se da la papa por abajo. Ahí tengo el manantial de agua y son veneros, sale el agua para tomar, para el consumo y todo. Y para el ganado. Y ahorita estoy agarrando agua de aquí, de esta parte de acá. Los veneros aquí están abajo, aquí saco agua para tomar ahí. Las vacas y todo se alimentan del agua. Entonces mira, aquí mero, está saliendo el agua ahí. ¿Y ahí agarra agua para tomar? Sí, para tomar, sí, pues es venero, está saliendo el agua, de ahí está saliendo. Y está saliendo el agua para allá, está corriendo el agua. Pura agua de la naturaleza natural. ¿Quieren agua? Bien rica. Está bien helada. ¿No quieren agua? Si no hubiera este venero, usted no podría vivir aquí, ¿verdad? No, pues si un rancho sin agua, pues no es rancho. Sí, es una bendición tener agua. Y en la altura que estamos, ¿verdad? Esta agua lo ha hecho estar aquí con 70 años de salud, sí. Estar entero. Sí. Usted se ve mucho mejor que mucha gente que tiene 50 años. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Refrescante. Perfecto. Completamente cristalina, transparente, limpia. Siempre está bien fresca el agua. Aunque haga calor, está el agua bien fría. Ahora sí, ahí va la de manantial con todos sus minerales. Vámonos. Para que la gente esté más sana. Por eso la gente que viene dice, ay, esa es el agua bien rica, es la que tiene sus minerales. Claro que sí. Quiero vivir 70 años acá con usted, don Horacio. Pues sí, pues necesitas venirte y ya no ir al pueblo. Y convertirme en un verdadero vaquero. No tener miedo. No tener miedo y hacerle frente a lo que venga en el ganado. No tener miedo al oso, ¿verdad? Al oso ni al jaguar. Los osos negros se paran y miden como 2 metros. 2 metros. Sí, pues se come el durazno, la manzana y todo eso. Sí, Y claro. respetar. Sí, Si vemos respetar. el oso, sí, claro. darle distancia, no molestarlo. Sí, no, pues tomarle perdido fotos. Esta es su casa. Sí. Usted comparte su casa con muchos animalitos. Sí, cómo El no. oso negro americano. Sí. El mayor carnívoro de México. Sí. Es el más grande. Aquí está la hierbabuena. Son unas hojitas para que al caldo de res, de lo que tú quieras de caldo. No tanto caldo. Está delicioso, ¿eh? Ah, qué rico. Sí. El olor de la montaña. El olor de la montaña, mira, sembrar una matita. Ajá. Y con eso se extiende. La otra vez tenía todo el pozo, sí, con bastante hierbabuena. Sí, bien bonita, se va guiando. Con una matita que siempre yo tengo en la mano, una matita que ponga ahí se agarra, ahí se prende. Ahí se va agarrando la hierbabuena. Sí. El área natural protegida Altas Cumbres existe por una razón muy concreta.
Se busca proteger el bosque y sobre todo los manantiales. El agua le permite a don Horacio cultivar manzanas. Ya tiene la fruta, mira, están las manzanas. Y ahorita están chiquitas, pero van a ser manzanas así, mira. Bien sabrosa esa manzana. ¿Es manzana verde o roja? Es roja, chapeada. La manzana es su mero clima aquí. Ya mucha gente ha comido cuando vienen. Corten unas manzanas, ya han cortado. Mucha gente ha cortado ya, cuando están ya maduras grandes. Pues la manzana, el durazno y mísperos. Mísperos Las también. matas son de mísperos. Las matas de mísperos, mira. Sí, pero ya se le acabó la fruta, se dio bastante. Y luego me dicen, usted es el hombre más feliz del mundo. ¿Y sí lo es? Pues sí, cómo no. Me siento bien feliz aquí en el lugar que estoy, en los bosques, y el aire puro. No me siento solo, porque hay quien me cuide. ¿Sabes qué? Dios es el que me cuida. Y estar entre el ganado y todo eso. Y ya es mi vida aquí. Y mucha gente me visita, mucha gente. Tengo mucha gente que me visita. Sea en sábado, domingo, entre semana y todo. Y casi yo creo que toda Victoria me conoce. Y aparte de eso, en otros países, les pregunto qué les gustó. No, dicen, está hermoso, hermoso. Y venir acá a agarrar el aire puro, como vienen y dicen, acá está el aire puro acá, dicen. Pues sí, pues claro, limpio. Campen cuando ustedes quieran y el día que ustedes quieran venir, allí lleguen con toda confianza. Baño, allá está, otro acá está, y para que vayan al baño. Siempre los que vengan o pasen, que recojan la basura, que no me dejen nada de basura. Que no me gusta la basura, no me gusta la cochinada. Pues son lugares limpios y luego vas a dejar un papel, pues ya se ve mal, ¿no? Después de pedirle permiso a don Horacio, instalamos nuestras casas de campaña. Acabamos de instalar nuestra tienda de campaña. Esta es de la marca Sandiario y literal nos tomó 5 minutos. Y ahora vamos a poner el techo. Esta es una carpa, tienda de campaña para todas las estaciones. Me encanta, ya es el segundo ecosistema donde la uso. Ya lo usé en el semidesierto de Baja California. Ahora vamos a usar en un bosque de coníferas con bellos encinos también. Y ahí viene lo mejor. Es una cama inflable y es super light de Sandiario también. Y es muy cómoda porque con esto ya no vamos a sentir las hojas ni las piedras. Trabajamos un poco el tríceps, trabajamos un poco la pantorrilla. Y ahí vemos como poco a poco se va inflando. Vamos a hacer la prueba del colchón. La tranquilidad del rancho El Tejocote se rompió cuando un incendio forestal subió por la Sierra Madre y estuvo a punto de alcanzar la casa de don Horacio. Para que vean aquí, para enseñarles por donde pasó la lumbre y todo. Nos vamos toda la orilla, nos vamos, ¿sí? Mira, todo eso que ves, todo se quemó ahorita, pues ya está recuperándose. En mayo de 2023, Tamaulipas pasaba por altas temperaturas, el cóctel perfecto para los incendios forestales. El fuego subió por el cañón del Novillo, avanzando rápidamente hacia la reja, rumbo al rancho El Tejocote. Don Horacio recibió el apoyo de muchos tamaulipecos para abrir espacio, limpiar lo seco, cuidar el viento y aguantar el momento más peligroso, cuando las llamas cambian de dirección. En la sierra el combate depende de brechas, de brigadas a pie y cuando se puede, de apoyo aéreo. Los muchachos campistas fueron los primeros que me ayudaron. Hicimos brechas y controlamos el fuego. ¿No? A todos les di las gracias. Vinieron gentes de CONAFOR, de San Luis, de Querétaro, de Nuevo León, de los ejidos aquí de Jaumabe. Entonces nos juntamos aquí, no, pues eran muchos, como unos 100 de brigada. Y trabajo duro, casi el mes. Pero siguió la lumbre siguió más de mes, casi los 2 meses. Pues bien sofocante, entre las llamas y las humaderas, pues te ahogas y te metes, te mueres. Por eso hay que saberle entrar al fuego,
por dónde, cómo vienen los vientos y cómo atacar un juego. Tanto árbol que se acabó, tanta pinada que había así se acabó, pues va a tardar para recuperarse el bosque. No hay como que caigan a la tierra y que esté lloviendo la semillita y él solo sale el pino, se recuperan los bosques. ¿Natural? Sí, natural. Todo esto no quedó nada. Todo ahí están todavía quemados abajo, negro. Todo se quemó, todo. Hasta abajo del risco donde se ve que hay veredita. No, bien feo, tronido, donde se revientan los magueyes y todo. Empezó la lumbre de allá, de donde se ve aquel cerro pelón, de aquel lado. De ahí empezó la lumbre. Pero no, hombre, cuando venía la lumbre, no. Se miraba bien feo y pues se acabó mucha pinada. Y como todo ese monte, hace cuenta que está seco, cuando viene un incendio, se oye como manteca. Se hace el zumbido. De allá a acá duró como una semana y media, pero venía con fuerza. Pues mira, esta es la materia esta, que es la que nomás le prendes ahorita ahí y agarra fuerza. Que haga una jugata, mucho cuidadito. Siempre les digo, tengan cuidado y que no esté cerca de donde hay mucha hojarasca y todo eso, porque la lumbre no la controla, ¿no? No la apagas, ya no la apagas. Y luego esto, haz cuenta que tiene petróleo. No, eso se va de volada. Desde allá brincó la lumbre, brincó hasta acá. Y yo les dije, tengan cuidado porque va a ser como soplete. Así, pues así le hizo. Brincó la lumbre, la fuerza que traigo. Donde andaba echando el agua a un pino, porque los muchachos, los que vienen a ayudar, andaban corriendo, agarrándome agua, porque como el pino tiene bastante resina, y dije, prendiendo el pino voy a ir a dar la lumbre allá y córrenle, porque nos vamos a quemar, y si prende se va a ir hasta allá. Entonces, ¿qué decían? Decían algunas gentes que me miraban echando agua. Decían, pero ¿cómo creen que ese hombre va a apagar la lumbre? Mira, este tiene pura resina, mira cómo se ve. ¿Usted le prendes ahí y le pegan? No, me agarra vuelo. Sí, mira las porrotas que tienen allá. Bueno, pues cuando la apagas, agarrando fuerza. Después de varios días de combate contra el fuego, llegó el cambio que todos estaban esperando, las primeras lluvias del verano. La lluvia ayudó a sofocar el incendio justo cuando las brigadas seguían abriendo brechas. Don Horacio se ha vuelto un guardián de la Sierra Madre Oriental, y cuesta imaginar a alguien que conozca estas brechas como él. Yo he pasado las mulas ahí. ¿Por dónde ha pasado las mulas? Allá, y por eso va a juntar la vereda yendo para la chona aquí. Allá se ve la veredita. Todo se conecta. Sí. Yo te conozco todo eso, no porque te vea de aquí, no, lo he caminado, todo eso, por debajo del risco, todos esos filos de la sierra, los he caminado. Tranquilo, puros osos nomás. Ahí pasa el oso por abajo, hay todo esto aquí. El jaguar, el puma, son cañones que llevan agua. Y si hay comida y hay agua, pues hay vida. Pero ahorita apenas está recuperando. El oso está para acá, para este lado más, cargado a este lado, porque para acá no se quemó. Yo te conozco todos los cañones, todo esto, todos los arroyos, todos los he caminado, porque me gusta caminar, conocer, que para que no me cuenten. Paso por ahí, paso por allá, para allá, y todas las veredas, todo por debajo del risco aquel. Allá está un agua debajo del risco aquel también, un manantial. Hay unos hoyos grandes, pozos grandes como norias.
en forma de norias, pero grandísimos. Y esos son los sótanos. Y por abajo van corrientes de agua, por abajo, pero ¿a qué profundidad? Puede ser a 40, 50 o más metros para abajo. 70 años viviendo acá. Oh, sí, 70 años. ¿Y qué le falta por conocer? Pues quiero conocer más sierras, aunque fuera de aquí, que sea donde no conozco, quiero ir a conocer, para que no me cuenten. Okay. Estas montañas pueden medir hasta más de 2000 metros, ¿no? Sí, cómo no. Ese cerro son 2200. Yo nunca subí allá arriba. Antes de morirme, voy ahí. Para que no me cuenten. Sí. Matas de Tejocote, estas. Tejocote. Por eso se llama así el Tejocote. Sí, por eso se llama el rancho el Tejocote. Nomás que es muy conocido por la reja. Por la reja y que la reja. Sí, y eso de la reja, hace muchos años le dije a unos muchachos, les dije, el cerro tiene forma de reja de arao, más que muchos no saben qué es reja de arao. El arao es para trabajar, ¿verdad? Tú sí sabes, para trabajar con mulas. Tiene una caída así y un pico así como el arao. Por eso yo, y de allí que ya le quedó que la reja. Sí, de allá se ve, mira, de allá. Ahorita vamos para allá y se ve. El cerro, bien bonito, mira. Me quedaba viendo yo y dije, ese cerro tiene forma de reja de arao. Tiene la caída, como te digo, ¿ves? La forma, así. Y la gente pues lo conoce ya por la reja. Y aquellos árboles que ves allá arriba, esos se llaman soyates. Son para hacer techos de las casas, esos soyates. Allá donde está a mitad de risco, se ve una cueva. Esa cueva es donde nacen las aguilillas, los gavilanes, ahí crían los animalillos. No, esa escuela y el gavilán así, para abajo. Pues agarrar lo que ven. Y yo de aquí los veo donde se vienen para abajo. Subir la reja para apreciar las vistas desde la cima es el objetivo de todo senderista que ha llegado hasta aquí. Te voy a decir todo lo que se ve. Se ve todo Victoria, ¿eh? Se ve el Cañón del Novillo, la Joya del Diablo, se ve la Marcela, Miquihuana y San Carlos, la Sierra San Carlos, mírala, allá está, mírala. Aquel cerro que ven, ese es el de San Carlos, es un tesoro. Por eso la gente que viene le gusta, dice, llegamos aquí, no, vamos a subir arriba, pues entonces, ¿qué? ¿A eso venimos? Dice, aunque vengamos como vengamos cansados, vamos a subir arriba. Y se va la gente arriba. Y ya bajan y a almorzar aquí conmigo. Y echar café y órale, les invito el café, órale. Con inspiración fuimos por la cumbre de la reja en la Sierra Madre Oriental. ¿A dónde estamos yendo? Vamos a la reja, estamos subiendo. Está corto, pero está muy empinado la subida. Ay, bimbo. Ay, pues allá abajo estamos a 1600 metros y arriba están a 1800. Entonces nos espera una subida de casi 150 metros que lo vamos a hacer rápido porque está bien empinado. Los pinos de aquí están súper altos. Están enormes, súper bonitos. Oigan, no por ser mi estado, pero este ha sido de los lugares más espectaculares donde he grabado. Llevé el dron hasta allá y luego lo subí más allá de la cima y del otro lado descubrí a Ciudad Victoria, mi capital. Y luego con estas vistas y este atardecer maravilloso. Estoy a punto de casi de llorar de felicidad, de los lugares más impresionantes donde he volado y en la Sierra Madre Oriental y a pocos kilómetros de mi ciudad.
Vamos allá arriba rápido para volverlo a volar y tener esas vistas espectaculares. Hay una meseta en la parte superior y luego una caída monumental. ¡Qué espectáculo, en serio! No me canso de decirlo. Es impresionante, es maravilloso. Denle una oportunidad a Tamaulipas. Imaginen pasar la noche ahí. Ahí abajo es donde vamos a dormir, a más de 1600 metros sobre el nivel del mar, con esta vista increíble. Nadie nos va a perturbar. La única manera de llegar aquí es caminar como unas 3-4 horas. Entonces vamos a estar completamente seguros. No hay nadie, además somos los únicos. Hemos llegado a esta parte plana en lo alto de la montaña y allá Ciudad Victoria, el corazón de la Sierra Madre Oriental, la capital de Tamaulipas. Tan pequeñita que se ve, protegida por estas monumentales montañas que la protegen de los huracanes, que atrae las lluvias en el verano. Muchos servicios. De aquí se obtiene la mayoría del agua que llega hasta las casas en Victoria. Con esta vista tamaulipeca tenemos la cruz de la cima. Y allá en el fondo la Sierra Madre Oriental descansa. El área natural protegida de Altas Cumbres comprende los municipios de Victoria y Jaumave, aunque la mayor parte está en Victoria. Abarca aproximadamente 30,000 hectáreas. El área natural protegida de Altas Cumbres pues abarca una diferencia de altitudes desde los 400 hasta los 2000 metros. Por eso puede existir el oso americano en sus bosques templados. Tenemos muchos tipos de ecosistemas, desde matorral, que es más un poco del semidesierto, xerófilo, y también encinos y bosques de pino. Es increíble esa diferencia altitudinal, que es lo que abona a su biodiversidad. Ahora estamos esperando un momento sagrado del día, el atardecer. Allá el dios Sol, el Tonatiuh para los aztecas, se está ocultando en la Sierra Madre Oriental. Pero aquí no había aztecas, aquí había janambres. Eran una tribu seminómada que vivía en estas montañas. Qué inolvidable experiencia ver el atardecer que veían los janambres. Me encanta Tamaulipas, o sea, de verdad amo Ciudad Victoria. Es tan fácil venir a estos lugares tan cerca de la ciudad. ¿Y es caro? Y no, es muy barato, o sea, tiene su nivel de complejidad, pero la recompensa es increíble. Luego de que se ocultó el sol, allá atrás, del otro lado del horizonte, nos regala un cielo de colores pastel. Parece un lienzo pintado con gis pastel. Admirar el sol ocultarse detrás de la cordillera de la Sierra Madre Oriental dejó un vívido y colorido recuerdo que se quedará plasmado en nuestra memoria por siempre.
Ciudad Victoria, el corazón de la Sierra Madre Oriental. Nos quedamos unos minutos más para esperar la salida de la luna llena, cuando recién apareces de color rojiza, porque al estar baja en el horizonte, su luz atraviesa más atmósfera. Estamos viendo la primer superluna del 2026 y abajo eso que ven ahí es el reflejo de la luna en la presa Vicente Guerrero. La presa Vicente Guerrero es de las más grandes del país. Vemos la superluna, su reflejo y al lado me parece que es Júpiter, que es la que más se ve, y pues la imagen de la ciudad. No veíamos dónde iba a salir la luna y pues nos sorprendió aquí sobre la presa Vicente Guerrero. Qué espectáculo ver la luna teñida de rojo. Y así vamos a pasar la noche en este campamento. Vamos a ver qué tal es dormir a más de 1600 metros. La verdad que está haciendo mucho frío. Y qué bonita postal. De las mejores lunas rojas que he visto en mi vida. Me recuerda mucho una que vi en Foz de Iguazú, en Argentina, en las cataratas. Impresionante. Pero esta, con el reflejo de la presa Vicente Guerrero, increíble. Y además logramos captar muy buenas imágenes con la cámara. ¿Listo para pasar la noche acá? Ya estamos listos para descansar después de casi más de 6 horas de caminata para llegar aquí a este lugar. Y como no tengo sleeping bag ni nada, nomás me traje una cobijita y una almohadita. ¿Y qué tal? ¿No batallas? No, con lo cansado no se batalla para dormir. Eres un guerrero. Así es. Buenas noches. Son las 9:42 de la noche. Tiempo perfecto para dormir. Mañana nos vamos a levantar como a las 7 de la mañana. Tranquilos, porque ya vimos el atardecer que fue hermoso. Y esperemos descansar. Voy a dormir en esta bolsa de dormir de San Diario. También súper cómoda. Me encanta porque no es tan caliente. Y ahorita está frío afuera. Pero la tienda de campaña es tan térmica que yo siento calor adentro. Entonces pues vamos a dormir ligeros. Y en el colchón, que es lo mejor. El bosque guarda sorpresas para los que se despiertan temprano. Y acabo de encontrar un grupo de venados. No puedo hacer mucho ruido porque se van corriendo. La verdadera recompensa de haber llegado a la reja fue conocer a don Horacio, su valentía y ejemplo de vivir solo para proteger el bosque de la Sierra Madre. Caminamos más de 6 horas y fue una recompensa tener la vista. Pero una más grande recompensa fue conocerlo. Ah, sí, gracias. 70 años viviendo en la montaña, completamente solo. La gente acá, los victorenses, los tamaulipecos, vienen a visitarlo, le traen cosas básicas, los víveres. Los víveres, pues qué mal. Y él anda acá, nos enseñó sus vacas. Entonces, usted es un ejemplo. Atrévanse a conocer Tamaulipas, a visitar estos lugares tan remotos, que aquí hay gente que son unos verdaderos guardianes. ¿Sí o no? Sí, cómo no, gracias. ¿Y usted es el único de aquí? Sí, el único de aquí, sí. Ay. Y los osos. Y los osos, y los jaguares, y los pumas, y los venados. Tiene una vista muy bonita. Increíble, allá estuvimos arriba y aquí se ve la cruz donde estábamos. Sí, allá estaban arriba. Y yo sí veo la cruz, Sí. Y todavía tengo buena vista. Todavía. Sí, fíjate. Y 70 años viviendo acá y miren, se ve entero. Sí. ¿Cuántas veces va el doctor, dice? No, pues nunca. Nunca he ido al doctor. ¿No? Fíjate, ¿Cuál es la clave? Pues no sé, pues será porque uno vive en el campo y come lo natural también. Y solo, completamente solo.
Solo, completamente solo. En un paraíso. En un paraíso. Pero este señor no es olvidado por los victorenses. Sí, no. Todos los fines de semana tiene gente que lo visita. Hasta el mismo gobernador Américo Villarreal ha venido aquí. Sí, vino aquí, ya hace tiempo que vino. La gente que le gusta salir a la sierra, pues que vengan el día que quieran venir. Aquí están las puertas abiertas. ¿Quiere morir aquí? Tú sabes que para morir aquí puedes morir, pero pues de aquí te van a dejar la victoria, ¿no? Pues de allá ya les dije que me hicieran polvo, ceniza y que me lo echen aquí. Aquí, un polvito aquí y allá arriba. Sí, por partes. ¿Cómo ven? Llegó la hora de despedirnos de don Horacio y del idílico rancho El Tejocote. Gracias, don Horacio. Sí, que les vaya muy bien. Y cuando gusten venir, a su casa. Muchas gracias. Que siga viviendo acá más décadas y que cumpla su sueño de conocer acá esa cumbre de más de 2000 metros. Gracias, gracias a todos. Nos vemos. Sí, que les vaya bien. Ya estamos a punto de llegar. Nos despedimos de esta bella vista de la Sierra Madre Oriental y a seguir recorriendo nuestro estado, nuestro México. Y ya saben, atrévense a venir a Tamaulipas para que tengan estas vistas tan hermosas. Allá vamos. ¡Ánimo! El regreso lo hicimos mucho más rápido. El sol intenso. La mejor época para venir aquí, en invierno, primavera. Terminamos la ruta y entendimos que lo mejor no fue la subida, fue la historia. Una historia distinta de lo que se dice de Tamaulipas. Si este video te mostró el México que quieres ver, compártelo. Soy Jorge de León y nos vemos en la siguiente aventura.